seguido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Empezamos ahora una jornada muy interesante, muy importante en esta secuencia de jornadas que vamos haciendo desde el Instituto. Es la última que vamos a hacer en el año y es un tema realmente que pega, que interesa y que está en el orden del día de todos los laboralistas. Tenemos como expositora nada más y nada menos que a Pili Paula Nieves Ibáñez. Pili, perdón, en la confianza, sé que como profesional y como sos Paula Nieves Ibáñez, pero bueno, en la Sí. confianza, discúlpame que te llame de esta forma. Es abogada especialista en Derecho del Trabajo. Recién hacíamos un reconto y Pilar, tenés mucho más antecedentes de los que veníamos hablando, porque es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Publicista y conferencista no es nada más que un término general porque te he escuchado más de una vez en conferencias y me mostraba recién un libro y otros apuntes que yo he leído en La Ley y en otros lados, así que realmente sos publicista y conferencista. Después me hablabas de una especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Argentina, en la UCA, y que sos experta en Derecho, en Relaciones Laborales de Latinoamérica por la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que muy bienvenida, Pilar, muy bueno tus antecedentes y a no dejar nada fuera y a escucharte ahora porque es un tema, como dije recién, más que importante. Tu palabra. Perdón. Como organización, la escuchamos a Pilar, juntamos las preguntas, anoten los borradores y después nos damos 10, 15 minutos al finalizar. Paula, tendrás 40, 45 minutos. ¿Cómo venís con tu tiempo? Te aviso 5 minutos antes. ¿Cómo querés hacer? Sí, sí, yo igual voy a ir controlando eh, el tiempo desde que empiezo. No hay problema, o me avisás. Sí, sí, la idea tampoco es extenderme tanto por si queremos hacer algún intercambio. Además, Dale. lo que vos quieras aportar, Nito, desde tu conocimiento, que es muy vasto realmente, en Bueno, nuestra materia que es el derecho del trabajo. Desde ya, gracias por la presentación. Este, bueno, buenas va, tardes a va. todos y a todas. Sí, arranco. Sí. También voy a compartir pantalla a la brevedad, así acompaño lo que les voy a contar, que no es más ni menos que un trabajo investigativo sobre cómo se fue desarrollando este tema, que es el de las nuevas tecnologías introducidas en el mundo del trabajo y en las relaciones del trabajo, lo que sobre todo en la pandemia ha sido moneda corriente, ¿sí? Este tema de la introducción de la tecnología en el trabajo. Entonces voy a compartir. Se ve bien, ¿no es cierto? Ahí está. Qué susto, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Desde ya me olvidé de agradecer al Colegio de Abogados de Moreno por esta invitación sobre la que estoy muy agradecida y en especial a Anito. Bueno, específicamente el tema que nos convocaba hoy era el de el trabajo a través de las plataformas digitales, con ese título tan llamativo que tenía el flyer de la convocatoria, ¿sí? Realmente estamos hablando de que existen 200.000 empresarios a bicicleta que pedalean durante 14 horas por día. Bueno, entonces, como les mencionaba, el desembarco, sobre todo en Argentina, de estas empresas que conocemos comúnmente como Rappi, Pedido Ya, también podemos incluir a las de transportes de pasajeros como Uber, Cabify, que son empresas multinacionales y que ofrecen un servicio como puede ser el reparto de pequeños y medianos paquetes de
mercaderías, de pasajeros, utilizando las nuevas tecnologías, como son estas aplicaciones digitales, estas plataformas digitales. Yo creo que sin duda ha incrementado en nuestro país la precarización del empleo en estos rubros que en la actualidad se estima que emplean a 200.000 personas, o que 200.000 personas se desempeñan en estas tareas y prestan algún servicio. Creo que este número aumenta cada vez más y a ciencia cierta no estoy segura de que haya un censo de cuántas personas se desempeñan a través de plataformas digitales. Y para explicar este tema, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tipo de empresas son? Porque ellas se definían de alguna manera, ¿sí? Y creo que de cómo calificamos a esas empresas va a depender cómo calificamos a las personas que se desempeñan a través de esas empresas, ¿sí? Y ellas dicen de sí mismas, empresas como Rappi, como Pedido Ya, que son empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque consideran que intermedian entre las personas que requieren un servicio y las personas que ofrecen ese servicio. Lo que llaman también economía colaborativa y estas personas que en realidad son las que hacen posible que ese servicio se ofrezca y que alguien lo contrate, lo llaman socios, lo llaman colaboradores, que son los famosos riders, como les dicen en algunos países, o los rapitenderos, que adelanto mi opinión de que esos son todos eufemismos y nos encontramos ante ni más ni menos que trabajadores y trabajadoras subordinados y en relación de dependencia. Bueno, sin embargo, estas empresas consideran que son intermediarias, se consideran como un punto de conexión digital, ¿sí? Para ofrecer este servicio frente a alguien que pretende contratar el servicio. Después, hay quienes pensamos que nos encontramos ante una empresa de prestación de servicios, como puede ser el transporte de pasajeros o el reparto de mercaderías, y para ello se valen de personas que realizan esta tarea, ¿sí? Que se ponen en gran parte a disposición. Ahora vamos a ver algunas notas más respecto de esto. Y justamente entonces, al ser empresas que prestan un servicio, que, digamos, obtienen la ganancia, cobran la tarifa y luego a ese repartidor le pagan una retribución y otra serie de características más que a medida que enseguida vamos a mencionar, bueno, obtenemos como resultado que estaríamos ni más ni menos que ante un contrato y una relación de trabajo de estas personas con las empresas de plataformas digitales. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra o los argumentos que sostienen estas empresas para considerar que estos trabajadores no son tal o que estas personas no se encuentran subordinadas en términos laborales? Bueno, ellos dicen que los repartidores o los conductores, por ejemplo, aportan sus propias herramientas de trabajo, como puede ser un celular, una moto, una bicicleta, un auto, que es un bien de capital bastante importante, pero sin embargo, si observamos la realidad, hay una herramienta de trabajo que es fundamental, que es la más importante
y que no le pertenece al repartidor, que es justamente la plataforma digital, la aplicación, esta tecnología que lleva una marca mundialmente reconocida. Existe una ajenidad en la marca, por ejemplo, la marca Rappi, y es a través de la cual se consiguen los clientes, y desde ya que ese trabajador o trabajadora no tiene ningún tipo de propiedad sobre esa aplicación, ni ningún tipo de incidencia sobre el algoritmo de esa aplicación, y desconocen los criterios por los cuales se rige, que a veces son arbitrarios. En conclusión, la herramienta de trabajo principal no le pertenece a las personas que están prestando el servicio. Eso como argumento para desbaratar esto que ellos dicen de que los repartidores aportan sus propias herramientas de trabajo. En segundo lugar, ellos dicen, entre otras cosas, que los repartidores no tienen exclusividad, que pueden trabajar para otras aplicaciones, que tienen una determinación libre de la jornada de trabajo, que se pueden distribuir su horario como más les convenga. En realidad, cuando observamos cómo es el desempeño, cómo es la realidad de la tarea que ellos realizan, sabemos que se les exige que se conecten, por ejemplo, durante determinada banda horaria, que son las horas pico, donde la empresa de plataformas necesita más repartidores para poder ofrecer el servicio que está cobrando, ¿sí?, a los usuarios. Desde ya que puedan trabajar para otras aplicaciones, es lo mismo que una persona puede tener 2, 3 o los trabajos que pueda cumplir con el tiempo que dispone diariamente. Ese no sería un inconveniente. Bueno, dicen entonces que son libres de trabajar todo lo que quieran o lo que no quieran, emprendedores, independientes, trabajadores autónomos, socios, todas maneras de llamar a estos trabajadores y trabajadoras. Bueno, sin embargo, cuando observamos cómo se desarrolla la tarea, vemos otras cuestiones, ¿sí? Que estos repartidores carecen de organización empresaria propia, están insertos en una organización ajena, que es la que recibe los pedidos, le dice al repartidor a dónde tiene que ir a buscarlo, a dónde tiene que llevarlo, ¿sí? Reciben directivas de trabajo. A su vez, existe un control muy intenso y geolocalizado de estos trabajadores, que se dice que es un control de carácter bifronte. ¿Por qué? Porque no solo la empresa puede ver en tiempo real dónde está el repartidor, sino que también el usuario, ¿sí? O sea que estos repartidores son sometidos a un fuerte control y se crea sobre ellos una reputación que es la reputación online. Este es un nuevo indicio de laboralidad que deriva de la digitalización del trabajo, ¿sí? Esa reputación online que luego podría inferir en la nueva asignación de pedidos o no. No solo existe ajenidad en la marca, como mencionaba hace un rato, sino también en los riesgos, en el sentido de que, por ejemplo, ante la cancelación de un pedido, ante la cancelación de un viaje, ese riesgo no es soportado por ese chofer o por ese repartidor, sino por la empresa. Y también existe
un poder disciplinario de la plataforma, ¿sí? De la empresa, de la aplicación, que se da a través de la posibilidad de bloquear a ese repartidor de la aplicación, ¿sí? Si lo bloquea temporariamente, a mi modo de ver, eso para el derecho del trabajo implica una suspensión, ¿sí? Lo que son las suspensiones disciplinarias que están reguladas en la ley de contrato de trabajo. Y si el bloqueo es definitivo, estaríamos ante un despido, seguramente un despido sin justa causa, con la diferencia de que no hay indemnización por antigüedad en estos casos. Así que este eufemismo que se utiliza, la palabra bloqueo, es una manera de llamar, a mi modo de ver, a las suspensiones, a las que conocemos como suspensiones disciplinarias o al despido que conocemos todos en el derecho del trabajo. Desde ya que existe una retribución en dinero, creo que esto ya lo mencionamos, que los precios del servicio son fijados por la empresa, por la aplicación, no es que el repartidor o el chofer, bueno, en el caso de los choferes sí pueden cobrar el servicio en efectivo, pero no en el caso de los repartidores. Bueno, en conclusión, esta calificación que se les da de emprendedores o de empresarios. Bueno, yo creo que ni aunque pedalearan durante 14 o 16 horas por día, podrían incrementar sus ganancias de manera exponencial como podría ser un empresario o un emprendedor, porque en realidad estas personas solo van a poder trabajar las horas que su cuerpo lo permita, que es básicamente su fuerza de trabajo, ¿sí? Voy a admitir a una persona que está en la sala de espera. En definitiva, por aplicación del principio de la primacía de la realidad, que todos ya conocemos, aplicable en el derecho del trabajo, y luego de estas notas o indicios de laboralidad que estuvimos describiendo, creo que no queda duda de que nos encontramos ante relaciones de trabajo que son subordinadas, de carácter dependiente, ¿sí? Por aplicación de las normas de la ley de contrato de trabajo, en la cual sabemos rige una fuerte limitación a la autonomía de la voluntad de las partes como manifestación del principio protectorio. Bueno, artículos 21 de la ley, 22, 14, 23. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Disculpen, porque no pasé la... Me había olvidado de pasar a la siguiente pantalla. Ahora ya no me va a volver a pasar. De todas maneras, después me gustaría compartirles esta presentación para que todos puedan tener esta información, al menos es la que yo pude recopilar hasta ahora, porque creo que es un tema muy vasto, muy extenso y que debe haber otras experiencias también en otras provincias y en otros países. Yo estuve investigando cómo se dio el tema del trabajo a través de plataformas digitales en otros países, ¿sí? Porque siempre se mira mucho qué es lo que ha pasado tras fronteras. Entonces, bueno, estaría sumamente bien copiar las cosas buenas, ¿no? Que es lo que siempre se pretende. En el caso de España, luego de sentencias contradictorias, que hubo varias en los tribunales inferiores de distintas regiones, el 25 de septiembre del 2020, el Tribunal Supremo del país, ¿sí?, dictó
una sentencia en donde consideró que estos trabajadores eran falsos autónomos. Este era un caso contra la empresa Globo, que ya se fue de Argentina. También estaba en Argentina Globo, pero ya se fue de Argentina, porque cuando, digamos, ven que las condiciones no están propicias para su negocio o para maximizar sus ganancias, dejan los países. Y no solo pasó en Argentina, sino que también pasó en países europeos, luego de que los tribunales o los parlamentos dictaran normas que regulaban este trabajo. Entonces, les comentaba el caso de España. Ya pasaron 3 años desde esta sentencia que consideró falsos autónomos a los riders, le dicen ellos, porque ¿qué pasaba? En España existe una figura jurídica laboral de carácter intermedio, podríamos decir que en nuestro país no existe, que es el TRADE, el trabajador autónomo dependiente económicamente, que se ha intentado introducir también en nuestro país, pero que gracias a Dios nunca se ha podido. Y las empresas los consideraban y los contrataban como TRADE a los repartidores, ¿sí? Para revestir como TRADE hay que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Como por ejemplo que las ganancias que percibas al menos vengan en un 75% de una sola empresa o un solo cliente, y se reconocen ciertos derechos a estos trabajadores autónomos pero dependientes económicamente, como por ejemplo licencias por maternidad o paternidad, descanso de 18 días hábiles por año. No tienen que tener trabajadores contratados por cuenta ajena, y también hay una indemnización por incumplimiento del contrato. Bueno, esta figura era la que se le aplicaba a los repartidores. Luego de la sentencia, esto cambió, ¿sí? Y definitivamente en el año 2021 se dictó una ley, un agregado a la ley al Estatuto de los Trabajadores de ese país, que a mi modo de ver es muy importante, porque por un lado estableció que los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos, tienen derecho a ser informados de las reglas por las cuales se rige ese algoritmo, esa aplicación, en la medida en que las decisiones que se tomen en base a ella puedan incidir en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, esta calificación que se le da o este ranking que se hace de los repartidores. Pero sobre todo el agregado más importante que se estableció en la disposición adicional 23ª, repito, de la ley del Estatuto de los Trabajadores española, es la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Es decir, que si una persona se desempeña como repartidor a través de estas plataformas digitales, se considera o existe una presunción de laboralidad. Bien, paso. En el caso de el Reino Unido, el caso de los choferes de Uber, en el año 2021, también una situación similar. El Tribunal Supremo del país, luego de un proceso judicial bastante largo, falló que los conductores de Uber eran empleados y que tenían derecho a gozar algunos derechos básicos, como el salario mínimo, como
las vacaciones pagas, los descansos, ¿sí? Y también dijo que el tiempo de trabajo de los conductores de Uber no se limitaba únicamente al tiempo en el que estaban transportando pasajeros, sino cualquier periodo de tiempo en el que el conductor estuviera conectado en la plataforma disponible para aceptar viajes. Luego de este fallo del Supremo Tribunal de este país, la empresa anunció que reconocería como trabajadores dependientes a estos conductores y que les otorgaría los beneficios laborales como salario mínimo, vacaciones, aporte jubilatorio, bueno, a través del sindicato, del sindicato de la actividad que es GMB. En mayo del 21 se alcanzó un acuerdo colectivo, sí, para consagrar estos derechos que le fueron reconocidos a estos trabajadores. Sin embargo, en este mismo país, esto me enteré hace muy poquito porque es de noviembre del 23, respecto de la plataforma de Deliveroo, que sí es de reparto de alimentos, no es de transporte de pasajeros, que casualmente es una empresa británica, Deliveroo. En noviembre el Tribunal Supremo falló que los riders no son trabajadores en una relación laboral. Bueno, otro compañero hoy me hacía notar la diferencia, si se quiere, que existe o que puede existir de acá al futuro respecto del Reino Unido con el resto de la Unión Europea, dado que el Reino Unido ya no forma más parte de la Unión Europea y la Unión Europea podría tener, si se quiere, un perfil un poquito más protectorio de los trabajadores y trabajadoras. Ya a lo último vamos a llegar, por supuesto, a las consideraciones respecto de nuestro país, que es lo que más nos importa. En el caso de Países Bajos, también en el año 2021 la justicia reconoció a los choferes de Uber como empleados de la casa matriz, se le impuso una multa bastante alta a la empresa, ¿sí? Por no haber adherido a un convenio colectivo que era el convenio colectivo de los taxistas. El gremio, que se llama FNB, consideraba que esos choferes tenían que estar comprendidos en ese convenio colectivo y con esos derechos garantizados, el de los taxistas, es decir, transporte de pasajeros. Y esta empresa de repartos, que es Deliveroo, a contrario de lo que pasó en el Reino Unido, este año, por el tribunal, por el Superior Tribunal de Países Bajos, fueron reconocidos como empleados, ¿sí? Y no como trabajadores autónomos. Por eso esta empresa de Deliveroo ya se está yendo de Países Bajos, lo mismo que también se fue de España, que ya tiene una historia un poquito más larga, ¿sí? Porque su fallo de la Corte Suprema fue del 2020 y la ley que les mencioné es del año siguiente, el 21. Bueno, lo cierto es que estas empresas se van de los países en los cuales ellas, ¿qué es lo que dicen? Se ha escuchado decir a los directivos de estas empresas, que si tienen que aplicar las leyes laborales o las leyes tributarias, pagar impuestos como cualquier empresa común, el negocio se vuelve inviable. Entonces, donde no obtienen lo que ellas quieren, bueno, levantan campamento y se van. Lo mismo pasó acá en Argentina con Globo, que ya no está. En Colombia, que es un país un poco más cercano, en este momento existe un proyecto de reforma laboral
impulsado por el gobierno, ¿sí? Donde se pretende regular el trabajo en plataformas digitales y se va a establecer, si es que se aprobara, dos tipos de contrato: el dependiente o el autónomo, en relación a trabajos que se realicen a través de plataformas digitales. Con lo cual, no sé si esto va a ser muy beneficioso, porque me puedo imaginar qué tipo de contratación van a ofrecer estas empresas luego de que se apruebe esta reforma laboral. Me da la sensación de que van a ofrecer el contrato de trabajador autónomo, ¿sí? Sin reconocer la totalidad de los derechos laborales. Bueno, ya entrando en lo que es, voy a ver la hora, tengo un poco más de tiempo. Entrando en lo que es nuestro país, ya desde el desembarco en Argentina de estas empresas multinacionales, no se estuvo ajeno tampoco a los avatares judiciales, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, ya en el 2019, un fallo de la justicia local ordenó a las empresas de delivery a entregar una lista de su personal, lo mismo constancia de entrega de elementos de seguridad vial exigidos por la ley, libreta sanitaria vigente, constancias de regularidad laboral y cobertura de seguros. Bueno, esto es lo que intimó al día de la fecha. Ahí los derechos, en realidad, cuestiones básicas, no están garantizadas, pero sí hubo un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y en julio del año 2020, es decir, en plena pandemia, yo no sé si esto todos lo tienen presente, pero se dictó una ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que regula la actividad de reparto, y se creó la figura del repartidor habilitado. Es decir, el repartidor pasa a ser un sujeto que debe estar habilitado por el gobierno para poder circular. Pero lo más importante de esta regulación del 2020, a mi modo de ver, fue algo que no es inocente, y es la calificación de estas empresas como operadoras de oferta y demanda. Así las definió esta ley de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de empresas que prestan un servicio, ¿no? Porque obviamente no va a ser lo mismo llamarlas de una manera que de otra a los efectos del reconocimiento de la calidad de trabajadores, de trabajador subordinado, de estas personas que se desempeñan. Bueno, entonces las coloca a las empresas de aplicaciones como un sujeto que no tiene mayor responsabilidad, más que la de ser intermediario entre el local, entre el restaurante y el cliente, el usuario que hace un pedido. Así que me parece que justamente por eso esta ley de inocente no tuvo nada, sino que fue a los efectos de calificar a las empresas como meras intermediarias. En la Justicia Nacional del Trabajo hubo, como ustedes saben, con motivo de la pandemia y de la normativa de emergencia que se dictó, que prohibió los despidos y que rigió esa prohibición hasta diciembre del 2021, pues bien, hubo ciertos trabajadores de plataformas que, al haber sido bloqueados de la aplicación, no podían continuar prestando servicios, y si bien no estaban en una relación laboral reconocida,
al recurrir a la Justicia Nacional del Trabajo solicitando medidas cautelares, en varios casos fueron admitidas medidas cautelares de reinstalación para que pudieran continuar prestando servicios ante la prohibición que existía en ese periodo de efectuar despidos sin justa causa, ¿sí? Que era lo que hacían estas empresas a través del famoso bloqueo. Y bueno, ahí pueden ver ustedes distintas salas, sala cuarta, sala tercera, sala sexta. Hay un fallo de la sala novena, pero ese fue anterior a la pandemia del 2018, que justamente otorgaban la reinstalación de las personas. Igual hay que un poco después seguir la historia, cómo terminó cada una. En algunos casos, las empresas pedían apelación ante el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, por otra ley que se había dictado que supuestamente les daba la competencia en grado de apelación. Pero bueno, lo que quiero decir es que la Justicia Nacional del Trabajo dio garantías para estos trabajadores, para aquel que lo requirió durante este periodo. Respecto a lo que es el fondo del asunto, porque recién les mencionaba medidas cautelares, ¿sí? Pero respecto de lo que es el fondo del asunto y la calificación como laboral de esta relación entre el trabajador y la empresa, yo conozco 2 sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo, no he encontrado otra de fondo, puede que haya, pero hasta el momento no encontré. Hay una del juzgado 21 de la doctora Viviana Dobarro, que justamente ayer le consulté si sabía cómo había terminado el caso, y otra del juzgado 77 que la dictó el doctor Candal, y en ambos casos se reconoció que estos conductores de la empresa Cabify eran trabajadores dependientes, ¿sí? Por aplicación del principio de la primacía de la realidad, con independencia a la figura que le hayan querido dar al contrato o al nombre que le hayan querido dar al contrato. Y estos 2 casos llegaron a la Cámara de Apelaciones del Trabajo y tengo entendido, me han informado, que fueron conciliados. Es decir, no hubo una sentencia definitiva, sí hubo sentencia de primera instancia, en la cual se reconoció el carácter de trabajador dependiente, pero en Cámara fueron conciliados. Así que, bueno, también todo un dato. Parece que en nuestro país por ahora estos casos no van a llevar a nuestro Tribunal Supremo, que es la Corte. Bien, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito en el que nos encontramos en esta actividad, ¿qué sucedió? Bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia, puse 22 o 21. Creo que esto fue en el 21. Ese 22 está mal. Bueno, en junio del 21 labró infracciones a estas empresas tras haber verificado distintos incumplimientos, ¿sí? Como falta de registración, como incumplimiento en tiempo del pago de los salarios o la omisión de contratar una RT, inobservancia de las medidas de higiene, ¿sí? Y sobre estas multas que eran bastante elevadas y que había impuesto el Ministerio de Trabajo, estas empresas las que apelaron fueron Rappi y Pedido Ya.
apelaron ante el Poder Judicial. Y es muy interesante, desde ya que les adelanto, por si no sabían, que estas multas fueron confirmadas, es decir, se desestimaron las apelaciones de estas empresas y hay algunos argumentos muy interesantes que expresó el Poder Judicial, el Tribunal de Trabajo número 1 y número 2 de La Plata. En el caso, el juez Orsini decía, ¿por qué en lugar de que los consumidores le paguen directamente a los repartidores, son las empresas las que reciben los pagos por medio de la plataforma y solo un tiempo considerable después se les paga una retribución que la empresa decide liquidar? Bueno, esta pregunta es muy elocuente justamente para determinar si estamos ante una relación de trabajo subordinada o no. La respuesta parece evidente, dice el juez, y que la empresa, valiéndose de la propiedad de su medio de producción, que es la plataforma, esta que decimos que tiene un valor económico incalculable, se apropia del trabajo prestado por el repartidor, retribuyendo solo una parte del valor que él aportó. Bueno, esto con respecto a la provincia de Buenos Aires. Les quería comentar, no vamos a pasar todavía a las conclusiones, algunas cuestiones más. La AFIP, en el mes de octubre, es decir, hace muy poco tiempo, también por intermedio, bueno, de las oficinas correspondientes, ha aplicado multas por 7.500 millones de pesos en concepto de evasión de haber abonado, evasión de aportes a la seguridad social, a Rappi y a Pedido Ya. O sea que acá podemos ver una clara política estatal. Primero fue a través del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Sé que hay otras provincias que también han llevado adelante inspecciones laborales y han determinado el incumplimiento de la normativa laboral respecto de estos trabajadores, como La Pampa, si mal no recuerdo. Bueno, y ahora nada más y nada menos que por intermedio de la AFIP, que es de carácter federal, el organismo, ¿sí? Y bueno, ha decidido aplicar estas multas. Decía que acá se ve claramente una política estatal, porque el interrogante que se hace es qué es lo que están dispuestos a hacer los estados para que se cumplan los derechos laborales y efectivamente se garanticen los derechos laborales a estos trabajadores y trabajadoras. Bueno, se han hecho cosas también, son permanentes los proyectos de ley para regular este tipo de actividad. No sabemos de acá al futuro qué tipo de cobertura o qué tipo de normativa se podría implementar respecto a estos trabajadores. Pero les quería, antes de terminar, les quería hablar de la OIT, de qué es lo que ha expresado, ¿sí?, con respecto a este tema. También la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 27 del 2021, se expresó sobre este tema, aunque de una manera un poco más lavada, si se quiere. En el caso de la OIT, el último informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo
afirmó que debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que les exija que respeten determinados derechos y protecciones mínimas, a la vez que advirtió que las tareas que se desarrollan hoy en ese ámbito están regenerando prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y que prefiguran futuras generaciones de jornaleros digitales. Por supuesto, siglo XIX en el cual los derechos laborales todavía no existían o recién empezaban a nacer, ¿sí? Un poco, bueno, no me quiero meter en política, ¿no? Pero lo que pregonan algunos futuros funcionarios de, del gobierno, ¿sí? Volver al siglo XIX y lógicamente que para los trabajadores y trabajadoras no sería bueno porque este, no tendríamos garantizados los derechos laborales de la misma manera en que lo tenemos hasta hoy en día. Así que, bueno, creo que justo fueron... Sí, sí, Voy, vamos terminando con el tiempo. Pero, Paula, sí, sí. Bueno, creo que tenés las conclusiones, ¿es cierto? ay, dejé, No presentaste las conclusiones que estaban muy buenas por lo que pude leer. tenés razón. Bien, como conclusiones, un poco lo que ya estuvimos diciendo, ¿sí? Que la actividad que desarrollan estas empresas es posible por las tareas que llevan a cabo estas personas que se encuentran subordinadas a ellas, insertas en su organización, y en esa línea se encuentran los pronunciamientos judiciales y políticas legislativas que desde hace un tiempo se vienen implementando en diversos países. Otro tema muy importante que es que estas tecnologías, estas novedosas tecnologías que se implementan para desarrollar actividades de transporte o de reparto, en realidad son un elemento nuevo, pero en actividades que Claro, existieron desde siempre y que ya claro. estaban reguladas, ¿sí? De hecho, existía un sindicato de motoqueros, si se quiere, desde mucho tiempo antes, ¿sí? Son actividades que ya existían, simplemente ahora se introduce la tecnología. Y por último, que se impone como manera de democratizar las relaciones laborales, que los trabajadores que las realizan, este tipo de actividades, tengan garantizados todos sus derechos y que puedan sus representantes sindicales tener acceso al algoritmo que rige a las plataformas para evitar arbitrariedades. Y como interrogante final, que ya lo dije, pero lo repito, ¿qué están dispuestos a hacer los estados para que se respeten los derechos laborales de estos trabajadores y trabajadoras? Así que, bueno, Bárbaro. dejo de compartir pantalla, creo que más o menos fue el tiempo estipulado. Sí, perfecto, perfecta, más muy clara, Paula. Y metiéndonos en política, porque somos personas, todos sujetos políticos. Los estados, las políticas públicas que se vienen son terribles y vuelven a la explotación del siglo pasado, concretamente. Tienden a una explotación de la persona que trabaja, sacándole la protección. este, es terrible. Además, se plantea que van a conseguir que se va a tomar más gente y desde cuándo sucedió eso en la práctica. Así que estamos en momentos difíciles. Están abiertas las preguntas. Tengo un par, Paula, me pareció. Preguntas o comentarios o lo que Preguntas, quieran. comentarios, sí. Opiniones. No, a mí me pareció uno de los elementos que me pareció claro es que no pueden organizarse ellos como empresa. Los trabajadores en bicicleta no pueden subarrendar o contratar gente que les ayude en su trabajo. Diríamos, sacándolos de empresas. ¿Son empresas, tienen posibilidad? ¿Son empresarios en bicicleta? No. Porque no pueden tomar gente, no pueden organizar distintos recursos. ¿Es cierto? Eso Sí,
¿no? O la organización de los recursos materiales y humanos. No pueden hacerlo. Eso es para Es mí una prestación personal. claro, claro, claro. Por eso me parece que marca mucho la inexistencia de empresario. No Sí, hablamos, no puede haber empresarios si no puede contratar ni organizar sus medios físicos, materiales y humanos, ¿no? La sí. categoría intermedia de España, ¿cómo es, Paula? El TRADE, decís, trabajador autónomo dependiente. Sí, es una figura que existe, a mi modo de ver, si existiera acá en Argentina, sería para fugarse de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Para otorgar menor protección. Yo no sé si vos te acordás, Nito, pero siempre escuchamos campanas que quieren introducir este tipo de figuras, que en realidad Sí, son sí. figuras laborales, pero con menor protección que, por ejemplo, la que daría la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Vos es como que trabajás para alguien, pero la ley lo llama tu cliente en vez de tu empleador, y de Ah, ese cliente recibís al menos el 75% de tus ingresos. Así es en ese país, ¿sí? Y se te reconocen algunos derechos como que cuando te finalizan el contrato hay una especie de indemnización, o lo mismo que te puedes tomar una licencia por paternidad o maternidad, o gozar de días de descanso. Eh, pero bueno, sí. eh, ¿cómo se les paga? ¿Por trabajo realizado? ¿Se les paga son mensualizados? ¿Cómo se tenés idea? sí, sí, de las dos maneras. Creo que de las dos maneras. Acá hay alguien entrando. Perdón, estoy... Ya está, yo quédate tranquila. Ah, No, y a mí una de las otras cuestiones que me parecieron claves, además de que no pueden organizarse como empresa, es la ajenidad de la marca, como dijiste, y de los daños que lo soporta. Por ejemplo, el no entregar una pizza a tiempo, el daño lo soporta el empleador, diríamos, el operador de la plataforma, no se entrega el pedido, por ejemplo, pero después lo sanciona. y Entonces es como, sí, sí, hay represalias. claro, 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 Eh, tiene autoridad para sancionar y para fiscalizar el trabajo y el daño que provocaría el empresario en bicicleta no lo paga él. ¿Entendés? Si es realmente un autónomo, y bueno, el daño lo bancas vos, lo banca el autónomo. No, 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 Sí, desde ya, desde ya. Son muchas notas e indicios sí, de laboralidad que cada vez tienen menos excusa, a mi modo de ver. Eh, Va pasando el tiempo y, bueno, claro, y después, yo te preguntaba y sí, te planteaba otro tema cuando empezaste a hablar, bueno, después entiendo que fue contestado, pero ¿quién decide cuánto cobran? la empresa, la empresa de plataforma, digamos, el repartidor no fija su retribución o no puede decir cuánto voy a cobrar por prestar este servicio. Ahí tenemos otro de los indicios de Sí, laboralidad, ¿sí? sí, otro La elemento. empresa decide cuánto le cobra a los usuarios, es decir, el que ofrece y el que compra, y también decide cuánto le paga a ese repartidor. Es decir, organiza económica y técnicamente su empresa. Para lo que es nuestra legislación, no hay mucha vuelta que darle, me parece. Lo que me llama la atención es la OIT, lo que propone, ¿no? Como una norma universal, una No sé qué norma. significará una norma universal, pero sí, Y sí, lo que vos estabas diciendo que plantea establecer el sistema internacional, ¿no? De gobernanza. sí, 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 sí. Bueno, están abiertas También, las preguntas. Bueno, no sé, Pili, sí, Paula, si querías agregar algo. no, que estaba buscando lo de la opinión consultiva. Ah, Eh, ¿podés poner un segundo la segunda filmina? Porque estaba muy clara, vos lo dijiste todo, pero me parece que podemos obtener ahí más datos. la eh, sí, segunda sí, la anterior a esta, esta, está. esta, sí, sí. Sí.
ahí por si quieren Me hacer pareció, captura de pantalla. ahí está. Me pareció clarísima lo poco que pude verla. Em, claro. Ah, Estos argumentos, muchos también estaban en las sentencias de los tribunales españoles, las sentencias de los sí. tribunales inferiores, ¿sí? Antes de que llegara al Tribunal Supremo. Hacían como una... Claro, y la mentira de esta determinación libre de la jornada de trabajo y distribución horaria, porque ellos les exigen un determinado periodo, una ventana donde tienen que estar disponibles y realizar, no pueden oponerse a realizar trabajos que se les dan. Exacto. No pueden oponerse y si se oponen son sancionados. Así que, Después sufren las represalias, sí, o afecta su reputación. Supuestamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la ley esa que sacaron en el 2020 prohibió el sistema de incentivos y castigos, pero de ahí a que se cumpla no estoy tan segura. lo hacen de hecho, que lo van a dejar de hacerlo. Es muy Claro. difícil de controlar esas cosas. Sí, 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 sí. Ahí volví. Me lo sacaste, estaba, bueno. Ah, Bueno, no, bueno. no, no, estaba reflexionando sobre eso porque me parece muy claro los argumentos que tienen la no laboralidad. Es decir, ¿por qué hago mucho hincapié en esto? Porque es lo que se viene, es lo que se viene, es lo que nos vienen a plantear en casi, bueno, en esto y en cuantos otros trabajos o relaciones de dependencia que hay. Totalmente. Entonces tenemos que estar no exclusividad, eligen los pedidos que quieren hacer, eso es mentira. Aporte de herramientas de trabajo, y sí, aportan como tanta gente, aporta sus bienes de trabajo, sus autos, todo, para, por ejemplo, los trabajadores a comisión, ¿no? Los que venden, los que salen a trabajar en las rutas. Eh, Sí, 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 sí. Sí, hay que, bueno, hay que estar muy alertas en sí. los tiempos que vienen. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Entiendo, Paula, que fue muy completo, es muy completo y muy interesante. Nos Eh, queda. ¿Quieren que les pase, no sé si se puede pasar por este chat, el- o te lo paso a vos, Nito, Pasámelo, esta presentación pasámelo y y yo, buenísimo. Sí, sí, siempre lo lo pedimos. compartís con los colegas? Sí, 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 siempre los pedimos. Te agradezco que lo estés ofreciendo. Y sí, ya bueno, si querés saca la pantalla y vemos si alguien más quiere hacer preguntas o Bien, directamente que libere su micrófono y hablamos o algún comentario que se quiera hacer. Eh, bien por Cándal y bien por Dobarro, ¿eh? sí. Sí, justamente ayer le pregunté a la doctora Dobarro si tenía conocimiento o si ya se había dictado sentencia en Cámara, a ver qué me comentaba. Y me dice, mirá, en los dos casos se concilió, me comentó. Y los dos se conciliaron en la sala sexta. Eh, y Ah, bueno, sí, también me preguntó si conocía más sentencias de fondo, pero yo no encontré, puede ser que haya alguna en alguna otra jurisdicción, pero y creo que la mayor... las reinstalaciones, ¿sabés cómo fueron? Porque eh, ahí al principio dijiste, la sala 4 durante la pandemia, la 3, la 6, la 9, pero por una reinstalación ya está prima facie reconociendo que hay la relación de dependencia, ¿no? Sí, el tema no sé qué pasó cuando terminó la previsión de despedir, porque estas cautelares fueron del 21, en diciembre del 21 se terminó esa prohibición, no sé concretamente cómo terminó cada caso, pero hay dos posibilidades, o están trabajando, o después de diciembre del 21 hicieron caer las cautelares Sí, y, y lo volvieron a bloquear. Ahí ya sería doblemente discriminatorio, sí, pero sí, sí. Habría que ver en qué quedó.
pero bueno. Bueno, Paula, espectacular tu Bueno, exposición. Muchísimas gracias. Muy no, bueno. Bueno, gracias a ustedes. si me dejas el más agradecido, si me dejas el PowerPoint este, así Sí, yo lo comparto en el instituto. Y bueno, te agradecemos mucho tu bien. participación, tus conocimientos y que hayas accedido a compartirlos con nosotros, que son temas tan importantes y que estás tan preparada en esto, Paula. Bueno, bueno, gracias por tus palabras. Gracias, Nito. Eh, un saludo para todos y todas. Y bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Chao a todos. Chao, hasta luego.